Ahora sí. Bueno, entonces el tema que hoy vamos a presentar son los conceptos generales, en verdad, de la terapia de resincronización cardíaca. Realmente no ha cambiado mucho, ¿no? En relación a las indicaciones, la evidencia que respalda, ¿no? El impacto, la eficacia, seguridad de este tipo de terapias en los últimos, yo diría 10 años. Realmente no ha habido muchos cambios, ¿no? Los cambios han aparecido recién en los últimos 4 o 5 años, pero enfocado más en la estimulación fisiológica, en este campo justamente de la insuficiencia cardíaca con disincronía. Y bueno, pues la progresión de la disfunción sistólica o una insuficiencia cardíaca sintomática muchas veces está asociada a esto, pues a las alteraciones electromecánicas que es la disincronía, tema que pues hoy vamos a evaluar, vamos a analizar de manera bastante detallada y profunda, porque es uno de los aspectos fundamentales justamente en el avance, en el deterioro de la insuficiencia cardíaca, la cual puede manifestarse por prolongación en la conducción AV, ¿correcto? Y prolongación en la conducción intra e interventricular, manifestándose como un ensanchamiento del QRS, generalmente bloqueo de rama izquierda, ¿correcto? Y esto lo vamos a ver pues hasta en un tercio de los pacientes, no en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero hay un porcentaje muy importante. Empiezan a desarrollar disincronía y esta empieza a ser un factor que deteriora aún más, acelera aún más la progresión de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y esta disincronía, pues justamente, como ya saben ustedes, como ocurre cuando un marcapasos se estimula más del 20 o 40%, como ocurre cuando un paciente tiene extrasístoles ventriculares con una alta carga rítmica, esta disincronía, pues va a generar un mayor deterioro en la función sistólica ventricular. Como ustedes pueden ver esto, ¿no? La activación ya no va a ser pues sincronizada cuando tenemos una disincronía, valga la redundancia, sino va a haber una activación que como ustedes pueden ver en este ejemplo, un paciente con un patrón de bloqueo de rama izquierda, pues la propagación va a ser septal lado derecho y luego va a pasar al lado izquierdo. Y esto va a generar un QRS ancho, evidentemente. Este ensanchamiento del QRS va a ir de la mano también con una activación o una contracción interventricular pues totalmente a destiempo, lo que va a llevar pues justamente a un deterioro en la función sistólica y también pues muchas veces a una insuficiencia mitral asociada a estos fenómenos, ¿no? Entonces es hora de corregir la disincronía en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los fármacos no pueden mejorar la disincronía, evidentemente, en falla cardíaca. Y por lo tanto tenemos que buscar opciones para corregir esta disincronía. Entonces, lo vamos a definir en la terapia de sincronización cardíaca convencional, porque ahora le tenemos que poner ese nombre, y las otras alternativas, como ya su compañero habló, que es la estimulación gisiana y estimulación de la rama izquierda, que es lo que vamos a hablar. Y yo me concentraría únicamente en la estimulación de la rama izquierda, como vamos a conversar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pues, corregir la disincronía. Y en esta charla hablaremos de la resincronización como un método que ayuda justamente a corregir este fenómeno, lo que va a llevar, pues, a una mejora en la función sistólica del ventrículo izquierdo, a reducir esa insuficiencia mitral funcional, a ayudar al remodelamiento inverso, reduciendo, pues, las dimensiones de las cámaras cardíacas. ¿Ok? Y este tratamiento, que es la resincronización, pues tiene un impacto en mejorar varios aspectos. Uno de ellos es mejorar la sintomatología y la tolerancia al ejercicio. Y para ello, pues, hay estudios, los más antiguos, el PAT, ¿no? CHF, el Miracle, el MUSTIC, como ustedes pueden ver, son estudios en donde, pues, incluyeron a pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, FEBI reducida, menos de 35, QRS más de 130, y en quienes pues se demostró justamente que la terapia de resincronización cardíaca mejora la clase funcional, mejora la tolerancia a test de caminata, mejora el consumo pico de oxígeno, y bueno, pues esto fue sostenido en el tiempo. Entonces la evidencia clínica hace muchos años demuestra el impacto positivo de la terapia de resincronización cardíaca en sintomatología, también pues en morbilidad. ¿Por qué? Porque van a reducir pues este endpoint combinado de mortalidad y rehospitalización. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Morbilidad reduciendo pues, el tema de hospitalizaciones por eventos mayores cardiovasculares, ¿no? Hospitalizaciones por deterioro de la insuficiencia cardíaca. Y ahí están los estudios que hemos mostrado previamente, ¿no? El Companion y el CARE-HF. Pero lo que nos interesa con mayor fuerza, bueno, acá también tenemos el remodelamiento inverso,
Y lo vamos a ver, este fenómeno de remodelamiento inverso, tanto la mejora en la FEBI como en la reducción de las dimensiones del BI, se va a ver principalmente en pacientes sintomáticos, evidentemente con FEBI reducida, pero también se va a ver en pacientes incluso asintomáticos, con FEBI menor del 30%, ¿ok? Entonces vemos que la terapia de resincronización cardíaca mejora síntomas, mejora el remodelamiento inverso, ¿no? Reduce las tasas de hospitalización o rehospitalización por falla cardíaca. Pero lo que también impacta y ayuda mucho pues en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca es reducción en la mortalidad. Y el estudio Companion y el estudio CareShape son los que justamente demuestran ese aspecto, que la terapia de resincronización cardíaca por sí sola, sin la necesidad de que agregues un desfibrilador, la terapia de resincronización cardíaca, que es capaz de corregir la disincronía ventricular de manera sostenida, pues va a ayudar a reducir significativamente la mortalidad en estos grupos de pacientes, ¿no? Entonces, los pacientes sintomáticos 3-4, FEBI menor de 35%, y los pacientes clase funcional 2 con FEBI menos del 30%, no solamente tienen un impacto en mejorar su cuadro clínico, sino también la terapia de resincronización impacta en reducir la mortalidad en este grupo de pacientes, lo cual no se evidencia en pacientes asintomáticos con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, basado en esto, ya les dije, esto tiene más de 10 años que no ha variado casi nada, ¿no? Y la terapia de sincronización cardíaca tiene una indicación muy clara, y ustedes lo deben de conocer de memoria. Pues, y acá lo tenemos. En pacientes que preservan el ritmo sinusal, tienen insuficiencia cardíaca sintomática de 2 a 4, con FEBI menos del 35%, ¿correcto? En este grupo de pacientes, pues que tienen estas características sintomáticos, menos del 35% ritmo sinusal, y tienen un bloqueo de rama izquierda, especialmente un bloqueo de rama izquierda típico, como ya su compañero lo ha descrito, en este grupo de pacientes, si adicionalmente el QRS es más de 150 milisegundos, es el paciente ideal. Es el paciente ideal que va a ser respondedor en un alto porcentaje. Sinusal, sintomático, menos del 35%, bloqueo de rama izquierda típico y QRS más de 150 milisegundos. 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Esos 5 criterios, nunca lo olviden, porque ese es el paciente ideal. Y si es mujer, mejor todavía. Ideal. ¿Por qué? Porque van a ser buenos respondedores. La clase de recomendación es un nivel de evidencia esa. Cuando el QRS, bueno, cumples todas estas características, pero el QRS no es tan ancho, está entre 120 y 150, la clase de recomendación es 1 y el nivel de evidencia es B. ¿Ok? Pero vamos al otro lado. ¿Qué pasa si el paciente no tiene bloqueo de rama izquierda típico? Tiene un trastorno en la conducción intraventricular, tiene bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa en este grupo de pacientes? Pues la evidencia es más baja, evidentemente, ¿no? Si es muy ancho el QRS, puede ser 2A. ¿No? Y si el QRS no es tan ancho, está entre 120 y 150, la clase de recomendación puede ser 2B. Entonces, el ancho, el QRS es un elemento fundamental, por supuesto, es muy importante, ¿no? Y la disincronía mecánica está relacionada, pues, al ancho del QRS. A más ancho el QRS, más probabilidad de una disincronía, evidentemente. Y los estudios clínicos han demostrado que hay un mayor beneficio clínico en los que tienen QRS más de 150. He ahí porque la evidencia o la clase de recomendación es 1A en este grupo de pacientes. Y acá tenemos diferentes estudios, el Companion, el CareShape, estos que demostraron reducción de mortalidad. Miren ustedes en qué pacientes mostraron justamente tener mayor impacto. Pues en los que tenían, pues acá no está mi lupita, acá está. En los que tenían, pues evidentemente, QRS mayor de 150 milisegundos, ¿no? Como lo vemos en el CareShape, más de 160 incluso, ¿ok? Entonces, y en especial si eran sintomáticos, ¿no? Estudio reverse, el MADI-CRT, el RAF, pues también demuestran cuando el QRS es más de 150, mayor impacto positivo, ¿no? Pero evidentemente, pues eso está muy claro, ¿no? El ancho del QRS, más de 150, mayor impacto. Entre 120 y 150 hay un impacto menor, pero evidentemente si sumamos otros factores, esto podría aumentar la recomendación. El patrón morfológico,
claramente está demostrado que el beneficio se va a dar si el paciente tiene patrón de bloqueo de rama izquierda típico, y ya bien descrito por su compañero, ¿no? ¿Cómo debe ser un bloqueo de rama izquierda típico? Los tienen que tener clarito para no confundir con trastornos en la conducción intraventricular y elegir pacientes que no son candidatos para una alta tasa de respuesta al tratamiento, ¿ok? La evidencia dice, bloqueo de rama izquierda, hay un impacto. No tienes bloqueo de rama izquierda, rama derecha o trastorno en la conducción intraventricular, no hay diferencia significativa, ¿ok? Y bueno, en clase funcional 2, pues el impacto va a ser, evidentemente, como he mostrado, no solamente en sintomatología, sino también en mortalidad. Y en clase funcional 1, el impacto únicamente se ha visto pues en una mejoría de la FEBI o del remodelamiento inverso, pero nada más, no hay una reducción en la mortalidad en clase funcional 1, ¿ok? Y bueno, después de esto, uno tiene que definir en qué momento debo tomar la decisión del implante de una terapia de resincronización en mi paciente. Evidentemente, en pacientes crónicos con terapia médica óptima, 3 meses o más, uno pues tiene que evaluar los criterios, ¿no?, que previamente hemos mostrado. Y si cumplen los criterios, pues tendrá una clase de recomendación 1A o 2A para una terapia de resincronización, ¿correcto? Pero si su paciente pues tiene una cardiopatía isquémica y ha tenido un infarto dentro de los 40 días y no ha sido revascularizado, pues uno tiene que esperar, evidentemente, que pase esos 40 días post-infarto para poder hacer la evaluación del caso y poder definir si el paciente tiene un alto grado de recomendación para una terapia de resincronización. Si el paciente tuvo una revascularización, sea quirúrgica o percutánea, pues el tiempo recomendado ya no es 40 días, sino 3 meses. Y 3 meses después de esta terapia de revascularización, tenemos que reevaluar principalmente la fracción de eyección, que es lo que va a variar o podría variar. También la clase funcional, evidentemente, y los otros aspectos electrocardiográficos como el ancho del QRS y el patrón morfológico, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Quiénes tienen un claro beneficio para terapia de sincronización? Lo repetimos nuevamente. FEBI menos de 35, ritmo sinusal, bloqueo rama izquierda, QRS más de 150, sintomáticos. Clarísimo. Esta es la fotografía. Lo que tienen siempre que recordar y nunca olvidar. Cuando tienen un paciente en falla cardíaca, ya agotaron la terapia médica óptima y siguen estas condiciones, toca terapia de resincronización cardíaca, ¿no? ¿Correcto? O de repente, ahora, si no hay la posibilidad de terapia de resincronización cardíaca, una estimulación fisiológica, como ya hoy hemos mostrado, ¿no? Muy bien, lo que hemos hablado hasta ahora es en ritmo sinusal, pero ¿qué pasa si mi paciente está en ritmo de fibrilación auricular persistente? ¿No? Entonces, pues acá miren ustedes, en primer lugar, la clase de recomendación ya no es 1A, es 2A, pero para que sea 2A, un paciente en ritmo de fibrilación auricular tiene que ser sintomático de manera importante, 3, 4, la FEBI tiene que ser menos de 35% y el QRS tiene que estar ancho, ¿ok? Y de preferencia, pues, bloqueo de rama izquierda, sin lugar a duda, para que este beneficio, pues, sea como se está mostrando, ¿ok? Y si el paciente va a ser, tiene un FA persistente o permanente, digamos ya, y se va, pues, a decidir a una ablación del nodo y colocarle un marcapaso, independientemente de la sintomatología, si la FEBI es reducida, menos del 50 o menos del 40%, esta es la clase de recomendación, ¿ok? También el tema de los portadores de marcapaso y tienen una FEBI menos de 35% y están sintomáticos, pues evidentemente hay que hacer el upgrade sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y si el paciente tiene indicación de marcapaso, si la FEBI menos del 50%, la terapia de resincronización es una opción a considerar, ¿ok? Como ya comentamos, pues también en la actualidad tenemos otras alternativas más allá del marcapasos, ¿ok? Y una vez que nosotros hemos elegido al paciente ideal, al paciente con alta probabilidad de ser un buen respondedor, pues irá a su procedimiento. Y para el procedimiento, nosotros pues tenemos que entender que en estos dispositivos colocamos pues un cable en el ventrículo derecho, sea un desfibrilador, como pueden ver acá, o un cable normal de marcapasos, y un siguiente cable que va a ir pues al ventrículo izquierdo. Y para poder ir al ventrículo izquierdo tenemos que usar
el sistema venoso del seno coronario, ¿correcto? Acá estamos haciendo, hemos canulado el seno coronario, hemos pasado un balón, hemos hecho venografía y luego pasamos, ¿no? El sistema para poder posicionar el electrodo. Y el electrodo, como ustedes pueden ver, nosotros primero tenemos que ubicar, después de haber hecho la venografía, en el lado izquierdo está en RAW, en el lado derecho está en LAO. En RAW nosotros podemos ver claramente, pues, cómo acá, hacia este lado está el ápex, hacia acá está la base, acá vemos el seno coronario y sus ramas. Acá yo veo dos ramas, ¿correcto? Y en LAO veo, pues, también dos ramas, una rama posterior, una posterolateral, pues, y yo tengo que elegir el lugar donde debo de dejar y alojar el electrodo, debe estar en la región basal, en especial en la región media, en RAW. Y en LAO debe estar en la región lateral. Nunca debemos dejar el cable en la región apical, ¿correcto? Eso lo vemos en RAW. Y en LAO nunca debemos dejar el cable en la parte anterior o muy posterior. ¿Por qué? Porque en esos lugares, pues, la respuesta no va a ser favorable, ¿correcto? Pero es importante acá entonces ver que la anatomía del paciente nos dé venas que justamente estén llegando a los lugares que tenemos que colocar el cable. Venas que estén en la porción anterolateral, lateral, posterolateral, y que sus ramas lleguen pues hasta la parte basal, pero hasta la parte media, ¿no? ¿No? O que no sean ramas muy gruesas en donde pues el cable al tú pasarlo se irá pues hasta la parte más distal y te va a llevar al ápex. Eso es en lo posible evitable, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos la anatomía, canulamos el seno, bueno, pasamos el electrodo y lo posicionamos en el lugar que corresponde. Y aquí vamos a ver un videito de cómo pues lo hacemos, ¿no? Bastante sencillo. Acá tenemos pues, canulamos, ¿no? Hacemos una punción subclavia, pasamos el introductor largo, acá estamos pasando el introductor largo, ¿no? Sobre una guía que nosotros ya hemos colocado, ¿no? Bueno, acá estamos primero colocando el cable en el ventrículo derecho, como les comenté. Puede ser el cable de un marcapaso normal o un desfibrilador, un cable de alto voltaje, ¿correcto? Luego colocamos el cable en la aurícula, es como un marcapasos en primer momento, ¿no? O un desfibrilador bicameral. Y luego pasamos una guía larga para poder canular el seno coronario, como acá van a ver, ¿no? Acá estamos canulando el seno coronario, pasamos nuestro canulador, como ustedes pueden ver en el seno coronario, hacemos venografía, conocemos la anatomía, acá está el baloncito que colocamos, ¿no? El baloncito lo cerramos y ahora sí, sellado el seno coronario, pintamos. Y cuando pintamos tanto en RAW y en LAO, nosotros estudiamos la anatomía y elegimos la rama del seno coronario más adecuado que llegue al lugar donde queremos llegar, ¿no? Luego pasamos el electrodo, lo posicionamos, ¿correcto? Avanzamos, tiene que quedar pues en un lugar fijo. Aquí, por ejemplo, miren este electrodo, ¿dónde está quedando? En el ápex, ¿no? Pues ese electrodo no sirve, ¿no? Porque ese electrodo tiene que quedar pues en la base. Felizmente en la actualidad, pues, los electrodos pueden llegar al ápex a veces porque la rama es tan gruesa que si tú lo dejas en el medio, este electrodo flota y se sale. O lo llevas en el ápex, pero en la actualidad ya contamos con electrodos cuadripolares. Por más que dejes, perdón, el electrodo en el ápex, vas a tener electrodos que van a estar incluso llegando a la base o la parte media, por lo cual tú puedes configurar los electrodos que están en la zona de interés y de esa manera, pues, te evitas el problema de haber dejado el cable en el ápex, pero poder configurar los electrodos que están en la parte media del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Finalmente, pues, no se ha demostrado beneficio y por tanto no deben recomendar implantar un resincro en pacientes en clase funcional 1, ¿ok? Asintomáticos, falla cardíaca asintomáticos, no colocar resincronizador. Pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda y el QRS es menos de 150, tampoco. Y evidentemente pacientes con comorbilidades y fragilidad, y en donde la sobrevida, pues, es menor a un año, ¿no? En este grupo de pacientes hay que evitar el uso de resincronizador. ¿Por qué? Porque el impacto no es como esperamos, la tasa de no respondedores es muy alta y es lo que evidentemente tenemos que evitar. Y este es el otro aspecto que tenemos que evaluar una vez implantado el dispositivo, evaluar la respuesta clínica. Y el aspecto que evaluamos en primer lugar es la mejoría de la clase funcional, ¿correcto? Debemos ver que al menos la clase funcional haya mejorado, haya bajado una clasificación.
Si estaba en 3 y bajó a 2, es un gran paso, ¿correcto? Y el otro dato más objetivo es la respuesta ecocardiográfica, ¿no? Se debe ver si es que hay una reducción de la disincronía, se debe ver una respuesta ecocardiográfica con un incremento en la fracción de eyección, al menos 10%, o en el volumen sistólico final en un 15%, ¿no? ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a ver justamente, ¿no? ¿Cuáles son los predictores de los pacientes que responden a la terapia de resincronización? Y uno de los datos más importantes, miren, es el sexo femenino. Las mujeres tienen mayor chance de tener una respuesta positiva a la terapia de resincronización. Dato importante, mujeres responden muy bien a la terapia de resincronización, pero mujeres que cumplen los criterios clínicos, ¿ah? El hecho de ser mujer por sí solo no alcanza. Dos, el ancho del QRS. A más ancho el QRS, mayor probabilidad de responder a la terapia de resincronización. Tres, patrón morfológico. Patrón de bloqueo rama izquierda típico, más chance de responder a la terapia de resincronización. Tener cicatriz, mucha cicatriz, pues reduce esa probabilidad de ser un buen respondedor. Por eso, el no tener historia previa de infarto es un factor que hace que haya una buena respuesta a la terapia de resincronización. ¿Correcto? Tener un índice de masa corporal menos de 30 también se coloca aquí, ¿no? Y un volumen de la aurícula izquierda indexada, bueno, también es una respuesta, ¿no? Positiva, ¿no? Y bueno, pues la respuesta a la terapia de resincronización se ha visto de hasta, ¿no? Hay un porcentaje importante de pacientes que pueden responder a la terapia de resincronización, pero muchas veces esta terapia de resincronización no va a ser la óptima. Esta respuesta a la terapia de resincronización no va a ser la óptima. Existen múltiples factores que pueden hacer esa situación. Bueno, primero la anatomía, ¿no? No coloqué en el lugar que debí colocar. Lo coloqué en la parte anterior, en la parte posterior, en el ápex. Incluso era un bipolar. Si es bipolar y lo dejas en el ápex, esa terapia no sirve, pues, porque esos dos cables bipolares distales van a estimular desde el ápex, no sirve. Pero ¿qué factores pueden llevar a que esto pueda pasar, de que un paciente no sea un buen respondedor a la terapia de resincronización cardíaca, a pesar de que clínicamente apuntaba a ser un buen respondedor? Bueno, primero, que la estimulación biventricular no sea pues más del 95%, acá ponen 90, no sea más del 95%. Si la estimulación biventricular es menos del 95%, ¿no? La probabilidad de tener una mala respuesta a la terapia de resincronización es muy alta. Dos, que el intervalo AB que haya programado en la configuración del dispositivo no sea la adecuada. Cuando tenemos una terapia de resincronización cardíaca, yo necesito que el intervalo AB sea el más corto posible. ¿Para qué? Para que el ritmo propio del paciente sincrónico no aflore y sea el ritmo sincronizado de la estimulación biventricular la que predomine y genere pues la contracción sincronizada en el paciente. También hay otros factores, arritmias, extrasístoles ventriculares con una alta carga rítmica, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿correcto? Son otras opciones. También pues la posición del electrodo del VI, ¿no? Etcétera. Entonces, de esta manera, pues, aparecen en la misma terapia de resincronizaciones diferentes algoritmos que de manera más inteligente detectan el ritmo propio del paciente y en el momento más idóneo estimulación convencional, estimulación multipunto. Son métodos que ayudan justamente a tratar de que la estimulación desde el ventrículo izquierdo o biventricular sea la más óptima posible, solamente con programación o con nuevos cables, para de esa manera hacer que la estimulación o la terapia de resincronización mejore las tasas de respondedores. En la actualidad, esta técnica está temblando. ¿Por qué? Porque la estimulación de la rama izquierda, con los nuevos resultados que se está obteniendo y con los resultados que en el futuro se obtendrán, se establecerán si esta seguirá siendo la terapia convencional y estándar para el manejo de la disincronía en pacientes con falla cardíaca. Estamos a la espera de los nuevos estudios y según eso se establecerá si eso se mantiene así o esto va a cambiar. ¿Ok? Bueno, con ello termino yo esta presentación. ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor? A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor, en relación a terapia de sincronización cardíaca, estimulación fisiológica?
Sí, una consulta. Adelante. Primero, cuando estaban hablando de la estimulación fisiológica, mencionaban del grosor del septum, ¿no? Que debe tener. Me comentó de que no había necesariamente tener que sea grueso o sea más delgado, o hay algún límite ahí por el riesgo, no sé, de perforación que pueda tener. No hay un límite que diga, pues, que porque es muy delgado el septum, está prohibido colocarle la rama izquierda, o porque es demasiado grueso el septum, está prohibido colocar rama izquierda. Todavía no hay parámetros que establezcan ese hecho. Simplemente, pues, cuando un septum es muy delgado, uno tiene que tener mucha precaución cuando penetra el electrodo al septum, porque las chances de perforar y irse al ventrículo izquierdo son un poquito mayores, ¿no? Bueno, si eso ocurriera, tampoco es un problema, porque cuando eso ocurre, pasamos al ventrículo izquierdo, lo único que toca es retirar. Y listo, no va a pasar nada. Continuamos nosotros buscando otro lugar, pero pues siempre evitamos que eso se dé, ¿no? Como cuando el septum es muy delgado, pues penetramos con mucha suavidad el septum interventricular hasta llegar a la rama izquierda y no penetrar más. Cuando son muy gruesos o el septum pues está asociado a una cardiomiopatía con fibrosis septal, ahí realmente es muy duro penetrar el septum, ¿correcto? Y ahí pues sistemas en donde pues tiene lumen y estiletes dentro de este electrodo son más prácticos en comparación a los sistemas o electrodos que no tienen lumen, porque la penetración va a ser más fácil con los que tienen estilete porque tienen mayor soporte en relación a los electrodos que no tienen lumen y que son muy blandos, ¿no? Y no penetran con facilidad. Y ahí la limitación o dificultad cuando uno enfrenta un septum muy grueso o un septum muy delgado. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor, chicos? Ya, con esto estamos terminando. Sí, Doc. Dale, Cristian, adelante. Sí, Doc, le quería preguntar si el EKG es útil para valorar la respuesta TRC. Ah, muy buena pregunta, por supuesto. ¿Cuál es la herramienta entonces que nosotros verificamos después de que terminamos el procedimiento? El electrocardiograma, ¿no? El paciente entró con un QRS ancho, 180, 200. Pues, ¿cómo terminó el procedimiento? ¿Con cuánto está el QRS? Si el QRS terminó angosto, menos de 110, pues evidentemente es un criterio que te habla pues de que el paciente muy probablemente va a tener una buena respuesta a esta terapia de resincronización. Si el QRS pues termina en 150, pues evidentemente la chance de una respuesta a esta terapia va a ser extremadamente baja, ¿no? Y esto lo vemos no solamente con la terapia de resincronización, sino también con la terapia esta de la rama izquierda. Para terminar con la terapia de resincronización y la estimulación biventricular, nosotros tenemos dos electrodos, uno en una rama del seno coronario, que es el electrodo izquierdo, y otro que está pues en el BD. Entonces nosotros tratamos siempre que el tiempo, ¿no? El tiempo de activación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo sea el más largo posible. En esos niveles es donde nosotros hacemos la configuración para que se estimulen, para que de esa manera haya una mayor sincronía. Pero finalmente nosotros cuando optimizamos de qué electrodo del lado derecho y del lado izquierdo vamos a estimular, pues siempre evaluamos el aspecto de en dónde el QRS es más angosto. Finalmente esa es la utilidad del electrocardiograma. Por supuesto, también tenemos que identificar qué mezclas o qué electrodos no estimulan al frénico, ¿no? Y en qué nivel pierde el umbral. Entonces yo evalúo varios aspectos cuando defino cómo voy a configurar una terapia de resincronización, ¿no? El primer lugar es pues que no estimule frénico y que el umbral de captura no sea muy alto. Y en esos lugares donde hay una gran ventana entre frénico y umbral de captura bajo, pues en esos lugares, pues elijo el que tiene un QRS más angosto. ¿Ok? Los sistemas, cuando uno tiene un marcapaz, un resincro bipolar, tiene básicamente como 8 a 10, 8 combinaciones. Cuando tiene un resincro de cuadripolar, tiene que hasta 64 combinaciones. Imagínate cuántas horas te demorarías haciendo la prueba uno por uno. Entonces, en estos grupos, en los cuadripolares, ya existen algoritmos en donde el sistema, el programador, hace el análisis automatizado. Inmediatamente te dice cuáles son las configuraciones que tienen el intervalo más largo, interventricular más largo. Te seleccionan 2, 3 y en esos eliges el QRS más angostito, el que no estimula el frénico y que tiene un umbral de captura no muy elevado.
ahí defines que en ese lugar se queda, ¿no? Y pues evidentemente tienes que verificar que la estimulación de la rama izquierda sea predominante, viendo que en D1 pues haya un grado de negatividad, evidentemente, y no hay un grado de positividad, lo cual expresaría pues que no estás estimulando desde el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, chicos? A ver, ¿qué dice Alex? Alex Bravo. Sí, otra buenas noches. Una consulta. Tenía entendido que para un paciente post-resincro evaluar la respuesta ecocardiográfica tenía que esperar más o menos 6 meses, 12 meses. Pero he visto algunos casos que a veces piden evaluación ecocardiográfica para evaluar sincronía interventricular por eco, incluso en la misma hospitalización post-resincro. ¿En ese caso hay alguna indicación o evidencia o No, no ninguna. estaría indicado? No, la eco en verdad, te soy sincero, lo usamos para ver solo la fracción de eyección y los volúmenes al final de la sístole y diástole, ¿no? La eco no sirve para indicación de resincronización, por más que uno vea la disincronía, ¿no? Algunos han demostrado que les traen, que pa' aquí, pa' allá, pero mira, ha pasado 10 o 15 años y nunca ganó su lugar en las indicaciones, ¿no? En las guías nunca tienen lugar. Básicamente es para el seguimiento como tú lo comentas, ¿no? No tiene sentido pedir una eco al siguiente día, de repente querían descartar derrame, no lo sé, tal vez, ¿ok? Pero respuesta a la terapia no lo vas a ver al siguiente día, lo vas a ver a los 3 meses, ¿ok? Entonces, a partir del tercer mes, sexto mes, tienes que evaluar ese aspecto. Pero sí, la clase funcional, eso sí lo vas a ver casi de inmediato. El paciente empieza a sentirse bien a la semana, a las 2 semanas. Cuando viene el control y la terapia realmente es buena, el paciente con insuficiencia cardíaca se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que algo le has cambiado y él empieza a referir que hay una mejoría evidente. ¿Ok? Entonces ya saben, si quieren evaluar FEBI, 3 meses, ¿no? 2 meses ya, pues a partir del segundo, tercer, sexto mes. Pero a la semana, al siguiente día pides la eco, supongo, para descartar derrame, ¿no? Porque pues a veces puedes disecar un poquito el seno coronario y quieres ver que no haya eso. Por esa razón sería. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Listo. Muy bien. Listo, pues chicos, entonces terminamos. Continuamos con los seminarios. ¿Quién sigue, por favor? Ya hemos hecho estimulación fisiológica, ¿no? Bueno, voy a terminar mi grabación, disculpen.